Hola a todos, Dios les bendiga ricamente. Aquí estamos. Traigo una pequeña reflexión y espero en Dios que sea algo útil en sus manos, en su vida, ¿verdad? Contra el adversario. Imaginémonos si ustedes, por ejemplo, como ahorita lo que está pasando en la guerra. Imagínate si tú estuvieras, por ejemplo, en el lugar de Ucrania, por así decirlo, porque supuestamente en lo que vemos en las noticias de la guerra de Ucrania y Rusia, ¿verdad? Rusia comenzó a atacar a Ucrania. No sabemos todas las razones, el por qué ese pleito, esa guerra. Pero imagínense que ustedes supieran, ¿verdad?, cómo vencer al enemigo. Cómo derrotar al enemigo verdaderamente. ¿Echarían mano de ese conocimiento para vencerlo? Creo que sí. Mira, comparte este video porque te va a ser de bendición tanto como a tu propia vida como a la vida de otros. Aquellos que buscan y quieren vivir dentro del temor de Dios. Voy a comenzar, voy a hacer una historia. Es una historia, no ficticia, la voy a hacer yo. No sé si sea algo parecido, quizás sí en la vida haya una historia similar, algo de la vida real, de lo que voy a hacer una ilustración, por así decirlo. Imaginémonos en un hogar, dos niños, ¿verdad? Dos niños en una casa y estos niños andan jugando en su casa, son un poco traviesos como todos los niños. Imagínate que uno de ellos rompe algún artículo de su papá, que algo que cuidaba mucho. Vamos a ponerle un artículo de colección. Y uno de ellos rompe esa cosa. Entonces, el otro niño lo miró y le dice: vas a ver, le voy a decir a mi papá lo que rompiste, ¿verdad? Para que te pegue, para que te dé tu merecido. Y el otro niño, pues, la mera verdad, por temor o le hace caso a su hermano y anda escondiendo eso. Y cada vez que el niño que quebró ese artículo religioso, a mí ese artículo de colección que era valioso para su padre, quiere venir al padre a pedirle algo, a que le compre algo, y el otro niño lo acusa porque es envidioso. Y le dice, ¿verdad? Mi papá no te va a comprar nada porque le quebraste eso. Y no le has dicho, a mí no has arreglado tus cuentas con él, por así decirlo. Y entonces, cada vez que el niño que rompió esa cosa, cuando quiere venir a buscar el favor de su papá, a pedirle que le compre algo, el otro niño lo acusa y le dice, ¿verdad? Mi papá no te va a comprar eso porque tú quebraste esto y no y mi papá no sabe. El día que sepa se va a enojar bien feo contigo y menos te va a comprar eso, menos te va a hacer eso que quieres. Y ¿qué es lo que pasa cuando este niño, el que rompió esa cosa,
va y le dice al padre, ¿verdad? Oyes, papá, fíjate que el otro día estaba jugando, no fue mi intención y tiré la pelota o hice esto, hice aquello y rompí tu artículo ese de colección. El papá, pues, mirándolo, le va a decir, gracias, mijo, porque me dijiste, ¿verdad? Lo han andado buscando y no sé qué pasó, qué había sido de ello. No te preocupes, mijo, son cosas materiales y el padre lo perdona. ¿Qué es lo que pasa después cuando el niño que rompió esa cosa quiere decirle a su papá que si le compra algo, que si lo lleva a algún lado? El otro niño ya no tiene con qué acusarlo, ya no tiene con qué decirle, ¿verdad? Mi papá no te va a comprar esto, mi papá no te va a hacer caso porque hiciste esto y el otro niño ya no tiene con qué acusarlo. ¿Por qué? Porque ya lo confesó el niño con su padre y el otro niño, la verdad, ya no tiene con qué acusarle a este niño, ¿verdad? Entonces al declarar ese niño lo que pasó, lo que hizo al padre, ¿verdad? Que fue lo que verdaderamente destronó al otro niño para que no lo estuviera acusando delante de Dios, ¿verdad? Delante de su padre. Pero para allá vamos. Hay poder, tenemos un poder que verdaderamente no valoramos. Hay una arma poderosa que Dios nos ha dado para poder no solamente detener, ¿verdad? O que el enemigo, el adversario, el diablo, se detenga contra nuestras vidas de seguir condenándonos y acusándonos. Y esa cosa que tenemos, ¿verdad? Es la confesión. La confesión al arrepentirnos nosotros delante de Dios, al reconocer nuestra vida de pecado y venir delante de Dios y decirle, Señor, soy pecador. He pecado contra ti, Señor. He pecado contra ti, Señor. No soy digno de ser hecho hijo tuyo, Padre. Cuando entonces en esa manera Satanás ya no te va a acusar más delante de los ojos de Dios. La culpa en el corazón de las personas está... voy a acomodar un poquito esto porque me siento un poquito mocho de mi cabello en el otro video. Cuando cuando la persona, ¿verdad?, se arrepiente de todo su corazón y se declara culpable, te confiesas culpable delante de los ojos de Dios. Esa condenación de culpa que Satanás viene y pone en tu corazón, que te dice que Dios nunca te va a perdonar, que te dice que Dios nunca te va a escuchar, que el favor de Dios no está para contigo, lo puedes quitar de tu vida al ponerte a cuentas con Dios, al arrepentirte, al reconocer tu vida de pecado. Y con eso puedes cortarle la cabeza al enemigo y ya no más te acusará, ya no más te condenará de tu pecado. ¿Por qué? Porque ya se lo pusiste al Padre delante de ti. Miren, tenemos un ejemplo que va de la mano con esto que estoy compartiendo en las Escrituras. En 1 Samuel capítulo 17, del versículo 40 al 51. Es cuando David pelea contra Goliat. Goliat era un hombre de los filisteos, un soldado enorme, era un gigante, que el pueblo de Israel estaba en la batalla, allá en el campamento de la batalla para pelear contra los filisteos. Y el pueblo de Dios estaba atemorizado porque salía este gigante y les decía, ¿verdad?, que quién iba a poder vencerlo, quién iba a poder ganarle a ese gigante. Decían, échenme el más valiente de ustedes a ver que pelee conmigo, nada más.
Si me vence, vamos a ser sus esclavos. Y si nosotros los vencemos, ustedes van a ser nuestros esclavos. Y todos le tenían miedo cuando salía este grandulón. Salía. Y es algo similar hoy en día a la humanidad cuando no tenemos a Dios en nuestras vidas, cuando no hemos arreglado nuestras cuentas con Dios en nuestras vidas, verdaderamente le tenemos miedo al diablo. Sí, le tenemos miedo y queremos venir a Dios y nos acusa y nos condena y nos dice cómo Dios te va a aceptar, cómo Dios te va a responder cuando has hecho esto y aquello delante de Él. Hay poder en la confesión de nuestros pecados. Tenemos una victoria contra el enemigo en esa realidad, en esa verdad, al reconocer nuestra vida de pecado. Podemos ser libres. Podemos ser libres del Hades y de la muerte y del Hades por esa verdad. Podemos vencer al enemigo, podemos cortarle la cabeza. Miren. Dice la escritura que David, su papá de David lo mandó al campamento a que les llevara víveres a sus hermanos, que les llevara algo de comer, alimentos, quesos de cabra y todo eso. Y fue David, y cuando iba llegando David, sale este grandulón de los filisteos y los amenaza, ¿verdad? Y les hace el reto. Que venga uno de ustedes, ¿verdad?, a pelear conmigo. Si me vence, pues nosotros vamos a ser sus esclavos de ustedes. Pero si nosotros les vencemos, si yo lo venzo, ustedes van a ser los esclavos de los filisteos. Y todo el pueblo estaba atemorizado. Y ya miraste ese gigantote, men. Miraste las manos, miraste esto, miraste su espada. Y todos temerosos ahí de este gigante. Y David lo mira. Y Dios le pone en el corazón a David decir, ¿verdad? Pues, ¿qué es este grandulón para con Dios? El Señor lo entregará a mi mano. No, pues yo peleo contra él, denme chance y van a ver si no. Yo peleo contra él. Entonces, quedaron de acuerdo. Y el rey Saúl le pone sus vestiduras de soldado, ¿verdad? Me imagino que era una cobertura que le cubría el pecho y todo para que no le entraran las flechas o los espadazos tan fácil. Y David no puede caminar con eso. Sí. Voy a hacer, yo creo, un segundo estudio de esto porque aquí vamos a hacer la diferencia entre lo que es la religión y lo que es verdaderamente venir a tener una relación con Dios verdadera por medio del arrepentimiento. ¿Ok? Esas vestiduras que le ponen a David vienen siendo la religiosidad. Entonces, de plano, David le dice, yo no puedo caminar con estas cosas. Y David echó de sí aquellas cosas y tomó su cavado en su mano y escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en su saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Y el filisteo venía andando y acercándose a David y su escudero delante de él. Fíjense, este grandulón todavía llevaba un escudero adelante de él. Y cuando el filisteo miró y vio a David, le tuvo en poco, porque era muchacho y rubio y de hermoso parecer. Imagínense, ahí viene un chamaquito como entre sus 16 años. Es posible. Flaquito ahí, no muy fortachón, chaparrito, bajito, flaquito, ahí güero y yo creo que hasta pecoso. Y se arrima ahí David con su morralito, su honda y unas piedras en el morralito. Sí. Y dijo el filisteo a David,
¿soy yo perro para que vengas a mí con palos? Y maldijo a David por sus dioses. O sea, por los dioses de los filisteos maldijo a David. Dijo luego el filisteo a David: ven a mí y daré tu carne a las aves del cielo y a las bestias del campo. Entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré y te cortaré la cabeza y daré hoy los cuerpos de los filisteos los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra, y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel. Y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada ni con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en vuestras manos. Y aconteció que cuando el filisteo se levantó y echó a andar para ir al encuentro de David, David se dio prisa y corrió y se escondió. No es cierto, eso salió corriendo del miedo. Y David se dio prisa y corrió a la línea de batalla contra el filisteo. Y metiendo David su mano en la bolsa, tomó de allí una piedra y la tiró con la honda e hirió al filisteo en la frente, y la piedra quedó clavada en la frente y cayó sobre su rostro en tierra. Así venció David al filisteo con honda y piedra, e hirió al filisteo y lo mató, sin tener David espada en su mano. Entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada de él y sacándola de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Aquí está la raíz o la base para el mensaje. Espero en Dios que esta palabra traiga esperanzas a tu vida, te abra los ojos, puedas mirar lo que aquí declara este pasaje, porque si lo haces tuyo, puedes cortarle la cabeza al enemigo. Puedes cortarle la cabeza al enemigo. Miren, ¿qué es lo que usó David para cortarle la cabeza al enemigo? ¿David usó su propia espada? No. David llevaba su propio machete, una sierra de cortar, ¿verdad que no? Usó la misma espada del enemigo. ¿Sí? Aquí está la llave del mensaje, aquí está tu victoria, aquí está cómo puedes verdaderamente vencer, ¿verdad? Y tener la victoria contra el diablo. Cómo puedes vencer verdaderamente al enemigo para que ya no te acuse más, para que ya no te condene más. Te puedes levantar contra él en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de Israel. Mira, entonces corrió David y se puso sobre el filisteo, y tomando la espada del filisteo, ¿verdad? De él, no de David, porque David nada más llevaba un morral y su honda. Y tomando la espada del filisteo y la sacó de su vaina, lo acabó de matar y le cortó con ella la cabeza. Y cuando los filisteos vieron a su paladín muerto, huyeron. Dice en la epístola de San Juan,
La primera epístola de San Juan, capítulo 1, versículo 8, dice: si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Sí. Y la verdad no está en nosotros. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. Cuando quieres venir a Dios, cuando quieres tener una relación con Dios, si no te has arrepentido, si no has reconocido tu vida verdaderamente de pecado, el pecado que está en tu vida te convicta de que no te va a responder Dios, de que tú estás fuera de una comunión, de tener una relación con Dios. Y Satanás viene ahí, te susurra al oído y te dice: Dios no te va a perdonar esto y aquello. ¿Cómo es que Dios va a obrar? ¿Cómo es que va Dios a extender su favor en tu vida si has hecho esto y aquello? Dios nunca te va a perdonar tu adulterio, tu infidelidad, tu fornicación, tu homicidio. Dios nunca te va a perdonar tu aborto. Dios nunca te va a perdonar que fuiste o eres una prostituta. Dios no te va a perdonar que eres un depravado sexual, un violador. ¿Y qué es lo que hace eso? No vienes a Dios porque todas esas cosas te retractan. Porque la verdad está en tu vida, porque verdad, ese pecado te separa de Dios. Y Satanás te acusa, te condena y te hace que retrocedas en lugar de ir al frente, en lugar de ir hacia Dios, hace que verdaderamente no vengas a Dios, de que no busques el favor de Dios por esa vida de pecado en ti. Pero ¿qué es lo que pasa? Versículo 9 de la epístola, la primera epístola de San Juan, versículo 9. ¿Qué es lo que pasa si vas delante del Señor y todo eso que te impide verdaderamente buscar el favor de Dios, todo eso que te dice y te convicta de que estás separado de la gloria de Dios, esa vida de pecado, esa fornicación en tu vida, ese adulterio que te impide venir a buscar el favor de Dios en tu vida, y la mera verdad te es de estorbo, mientras esté ahí te es de estorbo, y es verdad lo que Satanás te dice, que Dios no va a responder, que Dios no te va a bendecir, que Dios no te va a ayudar, que Dios no va a responder a tus peticiones por eso que has hecho. Esas son las acusaciones de Satanás en tu vida. Esa es la espada, por así decirlo, del enemigo. Y tienes que correr y echar mano de la espada del enemigo y con esa espada cortarle la cabeza al confesar tus pecados delante de Dios. Porque dice en el versículo 9, si confesamos nuestros pecados, Dios, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si vienes a un arrepentimiento verdadero delante de los ojos de Dios y confiesas tus pecados, le cortas la cabeza a Satanás con su misma espada, con aquella espada que Él te está condenando, con tu vida de pecado, con las acusaciones de tu vida como está delante del Señor. Y echas mano de la espada del enemigo para cortarle la cabeza al enemigo. Satanás te acusa y te condena por tu pecado en tu vida. Esas acusaciones por la maldad que hay en tu vida es la espada del enemigo para que no vengas a Dios, para que vivas y sigas en esa vida separado de Dios, porque la verdad lo que te separa de Dios es esa vida de pecado, esa vida sin arrepentimiento, esa vida sin confesar tu maldad, tu pecado delante de los ojos de Dios. Y sí, estás separado de Dios en esa vida de pecado. Pero si confiesas tus pecados, todas esas acusaciones que te trae Satanás y te dice, tú eres esto, tú eres aquello, tú has pecado de esta manera, de aquella,
Dios nunca te va a perdonar. Dios nunca te va a ayudar en eso que ocupas. Dios nunca te va a bendecir tu vida porque eres pecador. Pues echa mano de esa espada, de esas acusaciones, de esa verdad de cómo está tu vida de pecado delante de los ojos de Dios, y confiésate delante de Dios, y con esa confesión le cortarás la cabeza al enemigo y te recibirás el perdón de tus pecados. Dios ya dio a su Hijo en la cruz del Calvario a morir por ti. Jesucristo ya derramó su sangre. Jesucristo ya pagó el precio para perdonar los pecados del mundo, de toda la humanidad, de toda aquella persona que llega a este punto a confesar sus pecados, porque Dios es fiel y justo para perdonar los pecados de nuestras vidas. Lo único que sí tienes que decir, esa vida que tienes, muchas personas no quieren venir a Jesucristo hasta que su vida esté mejor. Muchas personas no quieren venir a Dios hasta que, no, es que no ando bien, es que ando en adulterio, es que ando en cosas que no le agradan a Dios. Ya cuando las deje, entonces sí ya vengo a Dios. Ya cuando ya no peque de esa manera, cuando ya no sea pecador de esa manera, entonces sí vengo a Dios. No, ven delante del Señor, confiesa tu pecado ante Él, reconoce tu vida de pecado. Hay un perdón de pecados para tu vida y Satanás jamás te va a poder acusar con aquello que vienes y le dices a Dios: perdóname, Señor. Soy un adúltero, soy una prostituta, soy un homicida, Señor, perdóname. Cuando ya lo pones delante de Dios, con esa misma arma que Satanás te condena, te acusa, con esa misma espada, tú puedes tomar esa espada y cortarle la cabeza. Sí, con esa misma convicción que te trae de tu culpa a tu conciencia, de tu vida de pecado. Si tú la confiesas y te tiras a los pies de la cruz de Cristo, no se la debes de confesar a ningún hombre alguno. Creo que es equivocado que las personas se confiesan ante los sacerdotes de la Iglesia Católica. Porque no solamente ya eso está entre tú y Dios y el enemigo, porque el enemigo ahí es donde te tiene en esa vida de pecado que no agrada a Dios, sino que ahora ya otra persona lo tiene y quizás en lugar de sentir un descanso sientes una carga más, porque si has hablado con el sacerdote fuera de misa o has ido a consultar con él, él conoce tu voz. Aunque estás en un cuartito, Él conoce tu voz. Yo le aseguro que a todas las personas, la mayoría de las personas que me siguen por este medio y escuchan mis mensajes, lo que comparto aquí, para la gloria de Dios, ¿verdad? Si otra persona por allá, aparte que no mires, está mirando uno de mis videos y oyes mi voz allá y sabes quién está hablando ahí. ¿Por qué? Porque estás familiarizado con mi voz. ¿Sí? Creo que si hay 10 personas en la casa, 10 mujeres hablando cada una, creo que mi oído está... Yo sé cuando es la voz de mi esposa la que está hablando. Sí, porque conozco su voz. Y cuando te metes a esos consultorios o a esos lugares confesorios o a confesar tus pecados, esta persona, si has hablado otras veces con él, lo más seguro es que sepa quién está confesándose, quién es ese homicida, quién es ese violador, quién es ese adúltero o adúltera, quién es esa persona que peca contra Dios al oír el sonido de su voz.
Y ahora ya tienes una carga más que Satanás te engaña, que piensas que esa confesión ya es ante Dios. No. Tienes que venir ante aquel que dio su vida por ti, aquel que te perdonó, aquel que es fiel y justo para perdonarte tus pecados si vienes y te confiesas delante de Él. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sí, dice Lucas 15:7, les digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan arrepentimiento. Sí, sin arrepentimiento, dice la Escritura, no hay remisión de pecados. Sí. La benignidad de Dios, su gracia de Dios, su misericordia de Dios, te trae, te guía al arrepentimiento. Dice Pablo en 2 Corintios 7:9, ahora me gozo no porque hayas sido constrictados, sino porque fuisteis constrictados para arrepentimiento, porque habéis sido constrictados según Dios para que ninguna pérdida padecieres por nuestra parte. Sí. Porque la riqueza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, la gracia de Dios, la misericordia de Dios de mirar su amor tan grande que dio a Jesucristo para perdonar tus pecados. Si te arrepientes y te tiras a los pies de Cristo, puedes recibir el perdón de tus pecados. Y de la misma manera que David con la espada de Goliat, con esa misma espada, esa espada no es otra cosa que las acusaciones de Satanás de eso que tienes en tu vida, de ese pecado que no has confesado delante de Dios. Esa es la espada de Satanás contra tu vida. Ahí es donde te tiene sujeto en temor, que Dios nunca te va a perdonar, que lo único que te espera es juicio, que Dios te va a castigar, y esa vida de pecado sin confesar es la arma o es la espada que tiene Satanás en su mano contra tu vida para que no vengas a los pies de Cristo. Pero si echas mano de esa misma espada, le puedes cortar la cabeza cuando tomas todo eso, todas esas acusaciones, y le pides perdón a Dios y te arrepientes y le dices, perdóname, Señor, soy homicida, soy un adúltero, soy un fornicario, Padre, pero de todo corazón, arrepentido, queriendo el perdón de tus pecados. El perdón de tus pecados lo recibes. Y cuando recibes el perdón de tus pecados, al confesarte delante de Dios, le puedes cortar la cabeza a Satanás. Satanás ya no va a tener nada con que acusarte, como la ilustración que hice. Si el niño quiere venir delante del padre para pedirle algo, por cuanto ya le dijo al padre, papá, rompí yo esto o aquello, el niño aquel ya no tiene con qué acusarlo, ya no tiene de qué decirle, mi papá no te va a comprar nada porque quebraste esa cosa y no le has dicho. Sí, de la misma manera, es una ilustración, no digo que Satanás es nuestro hermano, no, Dios nos libre. Pero si nos mantenemos, si no confesamos nuestra vida de pecado, si no le pedimos perdón a Dios, Satanás nos está acuse y acuse ahí con su espada de la condenación. Él es el que nos condena. Y es verdad, nuestro pecado nos separa de Dios. No tenemos las bendiciones que Dios quiere darnos porque Dios es misericordioso. Y las bendiciones que Él quiere darnos en nuestras vidas no las tenemos por nuestro corazón no arrepentido, porque no echamos mano de eso con lo que Satanás nos acusa y nos condena y se los ponemos a Dios.
Y al hacer eso le cortamos la cabeza con su misma espada, porque Él es el que nos condena, Él es el que nos acusa, porque la Escritura dice que ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si aún en tu fe, en el Evangelio, creciendo en la fe, hay cosas en tu vida que no le has pedido perdón a Dios, pídele perdón a Dios por esas cosas que están ahí en tu conciencia y que te testifican dentro de ti que no están bien. Pónselas adelante de Dios y pídele perdón, reconócelas. Hay perdón para tu vida. Puedes cortarle la cabeza al diablo al confesar tus pecados delante de Dios. Mira cómo es que no tienes que ir con el hombre para confesar tus pecados. Tienes que ir a Dios, porque Dios en Isaías dice: venir a mí y estemos a cuentas. No dice ve al sacerdote y arregla tus cuentas conmigo, no. Dice venir a mí y estemos a cuentas. Si tus pecados te fueren rojos como el carmesí, serán emblanquecidos como la blanca lana. Tienes que venir a Dios, decirle: Señor, perdóname, pero tienes que querer el perdón de tus pecados. Y para querer el perdón de tus pecados, debes de reconocer que eres un pecador. Debes de arrepentirte de tus pecados. Porque si no reconoces que eres pecador, ¿qué interés tienes en el perdón de tus pecados? Quieres verdaderamente el perdón de tus pecados, pero dices, como dice aquí en la epístola de San Juan, si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos. ¿Por qué? Por cuanto todos pecaron, toda la humanidad peca contra Dios. Y si decimos que no pecamos, nos engañamos a nosotros mismos y nuestro pecado permanece en nosotros, y Satanás ahí tiene su espada para estarnos condenando aquí en la conciencia. Y no venimos a Dios porque Dios no te va a perdonar con lo que hiciste. Dios no te va a perdonar ese homicidio. Dios no te va a perdonar ese aborto. Dios no te va a perdonar que eres o fuiste una prostituta, una infiel a tu marido, a tu esposa, a tu esposo. Pero si te confiesas ante Dios y le pides perdón, verdaderamente anhelando el perdón de tus pecados, en un arrepentimiento verdadero, algo que te constricte el corazón, así como miramos el pasaje que dice: por cuanto fuiste constrictado para arrepentimiento, para recibir el perdón de pecados. Tienes que querer el perdón, tienes que reconocer tu vida de pecado para que recibas el perdón de pecados y puedas cortarle la cabeza a Satanás. Si no, te va a seguir condenando ahí en esa vida de pecado miserable que vives. ¿Ok? Echa mano de esto, medita, reflexiona. Si tú no has venido verdaderamente a una relación con Dios, si no has verdaderamente reconocido tu vida de pecado tal y como Dios la mira y no le has pedido perdón a Dios, aún estás cargado en tus delitos y pecados, y Satanás es el que tiene control de tu vida y él te tiene sujeto a la esclavitud de esa vida de pecado. Pero si te confiesas delante de Dios y te arrepientes verdaderamente y reconoces toda tu maldad y se la pones delante de Dios y le dices: Señor, perdóname, tu vida viene a ser una alabanza a Dios. Y le cortas la cabeza al diablo con su misma espada, con aquella espada con la que te acusa, te condena. Y así como David le cortó la cabeza a Goliat, al enemigo, con la misma espada del enemigo le cortó la cabeza, de la misma manera, con las mismas acusaciones del diablo, tú puedes cortarle la cabeza al diablo al confesarte delante de Dios, siempre y cuando quieras el perdón de tus pecados. Si no los quieres, nunca vas a venir a un arrepentimiento, tu pecado va a permanecer en ti. El Cordero de Dios no es el Cordero de Dios que quita el pecado de tu vida. Lo puede quitar si te arrepientes y reconoces tu vida de pecado.
Si no, tu pecado permanece en ti, lo único que te espera es juicio para el día del juicio. Ya la decisión es tuya. Yo te digo de todo corazón en el amor de Cristo, arrepiéntete, reconoce tu vida de pecado, córtale la cabeza al diablo, confiésate delante de los ojos de Dios. Amén. Dios les bendiga ricamente. Nos vemos en la próxima. Gracias. Jorge, creo que te conectaste por ahí. Así, bendiciones, mi hermano. Gracias. Saludos en Cristo. Se les ama, ¿ok? Son de bendición cuando se conectan y nos saludan por ahí. También Elmer, ya tiene como 2-3 días que no lo miro por acá, pero sé que nos sigues, sé que más tarde quizás las tareas de la vida, ¿no? Y sé que a lo mejor si te conectas y miras el estudio. Espero que sea de edificación esto que comparto con ustedes. Me gustaría saber sus comentarios. ¿Está siendo edificadas sus vidas por medio de este siervo, este siervo humilde delante del Señor? No busco la gente que me siga a mí. Yo quiero que vengan a los pies de Cristo, donde quiera que se encuentren, que vengan a los pies de Cristo. Y sí me gustaría saber si los mensajes que ministro aquí, que comparto aquí, han traído bendición a tu vida, están haciendo un cambio en tu vida, te han puesto a pensar y tu vida está siendo moldeada para que la gracia de Dios se perfeccione en tu vida, en tu corazón. Tu vida ha comenzado a tomar una dirección movida por la gracia de Dios, en una vida de gracia y de verdad. Acuérdate, la vida de gracia es una vida convencida plenamente de la verdad de quién es Dios y de qué es tu vida en tu pecado, para refrenar y repudiar todas esas áreas de pecado en tu vida. Me gustaría ver sus comentarios, si están siendo de bendición estos estudios, ¿verdad? Si ha habido un cambio en tu vida, no sé. Ahí te encargo, Jorge. Cuídate, bendiciones. Que Dios te bendiga con tu esposa y tus hijos, tu familia. Bendiciones. Amén. Chamomil T. Dios le bendiga. Bendiciones. Gracias por sus saludos y bendiciones. Bendiciones, gracias. Bueno, que la gracia de nuestro Señor Jesucristo se perfeccione en nuestras vidas y podamos vivir unas vidas llenos de gracia y de verdad, o sea, convencidos tanto de la existencia de Dios como de la maldad de nuestras vidas, para repudiarla, para que vivamos alertas de esas áreas y no caer más en la esclavitud, a la disposición del enemigo, a los deseos de Satanás, que nos quiere esclavizar de nuevo a esa vida de la cual Jesucristo dio su vida para rescatarnos. Amén. Hay poder en la sangre de Cristo, hay perdón de pecados si te arrepientes y te confiesas delante de los ojos de Dios.